maravilloso. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 19. Él no tocó a la puerta, ni llamó, sino que se puso en medio de ellos y les dijo una frase que los identificaba: paz a vosotros. ¡Qué maravilloso! El Señor ya no estaba limitado por su cuerpo carnal, sino que ahora tenía un cuerpo resucitado, glorioso, sin ninguna relación con la carne mortal, y así se presentó a los discípulos, con el fin de que ellos creyesen, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Versículo 20. Les permitió que vieran las heridas que habían causado los clavos en sus manos, y la que había causado el soldado romano cuando le abrió el costado con la lanza. Este pasaje disipa las dudas que algunos teólogos plantean al decir que probablemente cuando el Señor fue crucificado, los clavos fueron puestos entre la muñeca y el antebrazo. Pero la palabra dice sin ambajes que el Señor les mostró las manos, no el antebrazo. Una vez que los discípulos no tienen ninguna duda sobre la identidad del Señor, reaccionaron. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 20. La reacción no podía ser distinta a la que describe la Biblia: regocijo, sumo gozo, éxtasis. Ellos estaban siendo testigos del hecho más maravilloso que ha ocurrido en la historia del hombre. El Señor ha resucitado. La resurrección es la confirmación de la aceptación plena del Padre acerca de la obra redentora que el Señor Jesús había efectuado por los hombres. ¡Qué bienaventuranza tan elevada para esos hermanos! Fueron testigos presenciales de la resurrección del Señor. Tuvieron el privilegio de verlo resucitado. Lógicamente, un evento así no puede producir nada distinto a un profundo gozo que la Biblia llama regocijo. Una vez que en ellos no había ninguna duda de que el Señor resucitado nuevamente estaba en su medio, les anunció paz y les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Versículo 21. El Señor como Dios y como hombre es un enviado, pero Él no quiere continuar la obra solo, sino que quiere hacer junto con sus discípulos. Ahora los discípulos son parte de Él, son su extensión, son el canal por medio del cual el Señor puede continuar su obra de redención para muchos hombres, y por eso lo primero que hace es suplirles paz y enviarlos. El versículo 22 es la clave para entender el tema que estamos tratando. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este también es un hecho totalmente nuevo, del que podemos obtener varias conclusiones. Antes de que Jesús viniera en carne, muriera y resucitara, ningún hombre había recibido dentro de él al Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo no es nadie distinto al soplo de Jesús resucitado. Esto nos permite reafirmar que Dios es uno y solamente uno. Pero no debemos caer en el sibelianismo, más conocido como los unitarios o Jesús solos, porque ellos afirman que el Padre fue en el Antiguo Testamento y desapareció para dar lugar al Hijo, y que ahora el Hijo es el Espíritu. De esta manera podemos afirmar vehementemente la otra cara de la verdad. Aunque Dios es uno, Dios es tres. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son eternos, coexisten de eternidad a eternidad y no se pueden separar, además de que en su obra haya una clara distinción. Sin embargo, debemos ser cuidadosos para no incurrir en el triteísmo, tres dioses separados, como les ocurre a la mayoría de los cristianos que profesan ser trinitarios. Tácitamente, ellos aceptan la existencia de tres dioses, y eso tampoco es verdad. ¿En qué nos basamos para hacer esta afirmación? Los hermanos de corte trinitario afirman que cuando el Señor Jesús, que es el Hijo, vino a la tierra, el Padre se quedó en el cielo, y esa es una verdad parcial. Si bien es cierto que el Padre quedó en el cielo, también es cierto que el Padre vino en y con el Hijo. Por eso el Señor afirma:
yo y el Padre uno somos. Juan 10, versículo 30. Y porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, versículo 29. Igualmente en Juan 14, cuando Tomás le dijo que los discípulos no sabían a dónde iba, ni tampoco conocían el camino, el Señor les respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Observe el tiempo verbal, nadie viene. El Señor no dijo nadie va, como si el Padre y Él estuviesen separados, como si el Padre estuviese en el cielo y Él aquí en la tierra, sino que le muestra la verdad de que el Padre está en Él y mora en Él, que nunca se han separado porque no es posible esa separación, y añade: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14, 7. Eso quiere decir que ver al Señor Jesús es lo mismo que ver al Padre. En ese momento Felipe interpela al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Los discípulos, a excepción de alguna revelación que había tenido Pedro, no podían entender quién era en verdad Jesús. Ellos no podían comprender que Jesús es Dios y que el Padre estaba en Él, y que el Padre y Él eran uno, eran el mismo. El Señor entonces les responde: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículos 10 y 11. El asunto aquí es de ejercitar la fe, creer que el Padre y Jesús son uno, que en ellos no hay división ni separación, que Jesús el Hijo es en el Padre y el Padre es en Jesús el Hijo. Cuando el Señor dice: creedme que yo soy en el Padre, la preposición en es traducida de la proposición griega eis, que quiere decir dentro de. Eso quiere decir que el Señor estaba diciendo: creedme que yo soy dentro del Padre y el Padre dentro de mí. Cuando el Señor hablaba, las palabras que decía en realidad eran las palabras del Padre, es decir, era el Padre quien hablaba, pero a la vez quien hablaba era el Hijo. En palabras sencillas hablan el Padre y el Hijo. Ellos no pueden separarse, no pueden dividirse, y todo lo que hacen lo hacen por el Espíritu, porque el Espíritu es Dios. Una vez más, el Señor le ruega que le crean que es el Padre quien mora dentro de Él, y Él mora dentro del Padre. Y les pide que si no pueden ejercitar la fe para creer, que miren las obras que Él ha hecho en ellos y delante de ellos, para que puedan creer que esas obras han sido hechas por el Padre que mora en Él. Esto nos lleva a concluir que aunque el Padre se quedó en el cielo, también vino en el Hijo y con el Hijo a vivir como hombre en carne en Jesús en esta tierra. Por esta razón, cuando Jesús habló la noche con Nicodemo, le dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. ¿Dónde estaba el Señor cuando habló estas palabras? ¿En el cielo o en la tierra? Si somos sencillos como el Señor, tenemos que decir que estaba en la tierra y a la vez estaba en el cielo. Para complementar esta verdad, vea lo que el Señor afirma en Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde está el unigénito Hijo? ¿En la tierra o en el cielo? Está en el cielo y está en la tierra, y siempre está en el seno del Padre. Nunca está separado de Él. Volvamos a Juan 14, donde el Señor Jesús está hablando con sus discípulos acerca de quién es Él con respecto al Padre y quién es Él con respecto al Espíritu Santo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 12.
Quien quiera podrá argumentar que Jesús está en la tierra y el Padre en el cielo, porque el Señor dice, voy al Padre. Pero ya hemos demostrado por la Biblia y por el Espíritu que es imposible que ellos se separen. Los tres son uno, inseparables e indivisibles. Para poder entender debemos ser creyentes, abrir nuestro ser al Señor, especialmente nuestro corazón, para que Él pueda revelarnos su palabra. No podemos olvidar que Jesús es, por un lado, Dios completo, y por otro, es hombre perfecto. Pero en ese momento estaba en carne, y como hombre era solamente una criatura, pero no hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. Cuando Él resucitó, fue designado, declarado Hijo de Dios, insisto, como hombre, porque como Dios siempre ha sido y es el Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, versículo 4. En el momento de la resurrección, el Señor, además de ser el Hijo unigénito, se convirtió en el Hijo primogénito, es decir, el primero de muchos hijos de Dios, los cuales somos nosotros. Esto corresponde a lo que el Señor dice en Juan 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La ida del Señor no es la ascensión que ocurrió 40 días después, sino que la ida aquí hace referencia a su muerte, y la venida no se refiere a su segunda venida, que ocurrirá unos 2000 años después de su ascensión, dentro de poco, sino a su resurrección. Por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, nosotros ya no tenemos ningún impedimento para ir al Padre, para tener comunión con Dios, sino que tenemos un camino nuevo y vivo. Tenemos su sangre eternamente eficaz para acercarnos con confianza al trono de la gracia y para vivir en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A esto se refiere el Señor cuando declara, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14, versículo 12. Gracias a la muerte y la resurrección del Señor, ahora podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús, pero entendiendo que esta no es una fórmula repetitiva usada por la mayoría de los cristianos. Padre, en el nombre de Jesús. Una forma así se convierte en un rezo católico, sino que es la realidad que ha ocurrido con la muerte y la resurrección del Señor. Ahora el Señor es el mediador entre Dios y los hombres, y en su nombre podemos pedir al Padre. Debemos entender que pedir en el nombre del Señor es pedir en la persona del Señor Jesús. Una oración que el Padre oye y que el Señor responde es aquella que el Señor Jesús hace en nosotros. Esto quiere decir que es el Señor quien ora en nosotros al Padre y no nosotros directamente. Y este es uno de los significados de 1 Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando oramos de esta manera, lo estamos haciendo según su voluntad. Y el Señor responde esa oración y el Padre es glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Es decir, el Padre es expresado en el Hijo, complacido por el Hijo, agradado por el Hijo, y lógicamente también nosotros. Más detalles sobre el tema puede encontrarlos en el libro La oración del mismo editor. Ahora necesitamos saber acerca del Espíritu. ¿Por qué los triteístas dicen que el Señor se fue al cielo y que en su reemplazo nos dejó el Espíritu Santo como el otro consolador? Los sibelianos o unitarios afirman que el Señor se convirtió en el Espíritu Santo, y los testigos de Jehová, que son una secta herética y diabólica,
afirman que el Espíritu Santo es una energía. Veamos, mediante la misericordia del Señor, la revelación del Espíritu y la palabra, la verdad sobre este asunto. Primero, debemos entender que los tres de la deidad son Dios, un solo y único Dios, no dioses, y lo son eternamente, es decir, nunca han dejado de serlo. En otras palabras, el Padre es Dios eternamente, el Hijo es Dios eternamente y el Espíritu Santo es Dios eternamente. El Señor ahora pide a los discípulos que guardemos sus mandamientos como prueba de nuestro amor por Él, y como respuesta Él rogará al Padre para que nos dé otro consolador. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, versículos 15 y 16. El adjetivo aquí otro no se refiere a separación, sino a distinción. Y al hablar de otro consolador implica necesariamente que previamente hay un consolador. Para que exista otro, necesariamente tiene que haber antes uno. ¿Quién es un consolador y quién es otro consolador? Del otro consolador dice el Señor que estará con nosotros para siempre, y lo define como el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 17. La palabra verdad se traduce mejor como realidad, porque gracias a que el Señor viene como el Espíritu, ahora Dios es real entre nosotros. Es decir, por medio del Espíritu, todo lo que Dios es y posee es nuestra realidad cotidiana. Al hablar del otro consolador, el Espíritu de realidad, dice que el mundo no puede verlo ni conocerlo, pero nosotros, sus discípulos, sí podemos conocerlo por medio de la fe, porque mora con nosotros y está en nosotros. Observe bien los tiempos empleados por el Señor en este versículo. Mora está en presente y estará está en tiempo futuro. Mientras el Señor estaba en carne con los discípulos, Él moraba con ellos, vivía con ellos. Luego Él es un consolador. Dentro del Señor Jesús, estando en carne, moraba el Espíritu Santo, porque Él fue quien lo engendró. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. ¿Quién es el Padre de Jesús? El Espíritu Santo, el Padre. Igualmente, él estaba revestido exteriormente del Espíritu Santo, porque cuando fue bautizado, el Espíritu Santo, que ya moraba en él, lo ungió exteriormente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Mateo 3:16. El otro consolador no solo moraría con los discípulos, sino en ellos, es decir, dentro de los discípulos. Debido a que el Señor Jesús aún tenía un cuerpo de carne, no podía entrar en los discípulos, pero una vez que Él murió y resucitó, su cuerpo carnal fue transformado y resucitó con un cuerpo espiritual y glorioso que podía atravesar las paredes y las puertas, pues eso ocurrió la noche del día de la resurrección en el lugar donde los discípulos estaban escondidos. Y allí el Señor sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. ¿Quién es el Espíritu Santo aquí? El soplo, el aliento de Jesús resucitado. Esta es una prueba indubitable de la unidad del Espíritu con el Hijo y el Padre. Por esto es que, volviendo a Juan 14, el Señor les dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 18. Si el Espíritu Santo y el Señor Jesús se pudieran separar o estuvieran separados, debió decir: no os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Pero la persona verbal utilizada aquí es la primera del singular,
demostrando que Él y el Espíritu son uno solo. Es por eso que el Espíritu Santo en 1 Corintios 15:45 afirma: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán llegó a ser espíritu vivificante, tomado del griego. El primer Adán es Adán y el postrer Adán, el último Adán, es el Señor Jesús. Y Él llegó a ser el espíritu vivificador, el espíritu dador de vida. ¿Cuándo llegó a ser ese espíritu? Cuando resucitó. Por eso vino a sus discípulos y sopló e introdujo en ellos el Espíritu Santo, que es vivificador, dador de vida. Ningún hombre tiene palabras adecuadas para expresar la importancia y la profundidad de este hecho. Desde ese momento Dios no solo estaba en el cielo, sino que ahora vivía en algunos hombres, aquellos que había escogido Él para convertirlos en sus hijos. Un poco más de 3 décadas antes, Él moraba en Jesús y vivía su vida divina en un hombre en la tierra, pero ahora no solo vivía en Jesús, sino en sus discípulos. ¿Cuántos había en ese momento? La Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que en el 40º y en el 50º días posteriores había 120 hermanos en el aposento alto. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús le dijo a María Magdalena, cuando ella lo buscó y lo encontró, la mañana de la resurrección: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Gracias a la resurrección del Señor, ahora hay una nueva relación entre Dios y los hombres. El Señor no le dice a María: ve y dile a mis discípulos, o a mis siervos, o a los apóstoles, sino ve y dile a mis hermanos. Desde ese momento la relación es filial y orgánica, es de hermandad, porque tanto el Señor como los discípulos son hijos de Dios. Jesús hombre es el primogénito, el mayor del resto de los hermanos. Ahora Dios es nuestro Padre, no solamente nuestro Creador. Nosotros somos sus hijos porque Él nos ha engendrado, nos ha dado su naturaleza divina, nos ha hecho partícipes de Él. Por eso la declaración de Juan en su Evangelio: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Todo esto ocurrió la noche de la resurrección, cuando el Señor Jesús sopló dentro de los discípulos su aliento, que es el Espíritu Santo. Sabemos que esto es bien difícil de comprender en nuestra mente, porque aún estamos en carne. No se preocupe por comprenderlo, solo disfrute el hecho maravilloso de que Dios es uno, únicamente uno, y es tres. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu no son 3 dioses, sino uno solo, pero que sí hay distinción en la obra de cada uno de ellos, y que ahora los 3 moran en nuestro espíritu. Si usted ha sido influido por la doctrina de los trinitarios, argumentará que solo el Espíritu mora en los creyentes, pero por la Biblia podemos ver que esa no es la verdad completa, sino una parte de la verdad, porque la verdad es que los 3 moran en nuestro espíritu humano. Volviendo a Juan 14, encontramos estas palabras del Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 23. Guardar la palabra del Señor requiere que lo amemos, y si lo amamos y guardamos su palabra, Él promete que el Padre nos amará, y el Señor Jesús junto con el Padre vendrá a nosotros y hará morada con nosotros. Pero en Juan 20:22 fue el Espíritu Santo quien entró en los discípulos para hacer su morada en quienes aman al Señor. Y en 14:23 dice que es el Padre y el Hijo. Finalmente, ¿quién hace morada dentro del creyente?
¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Si usted le cree al Espíritu y a la palabra, tiene que confesar que los tres, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, moran en el creyente. En Juan 14:23 el Señor promete que a quien le ame y guarde su palabra, el Padre le amará, y él y el Padre vendrán a morar en él. Y en Juan 20:22, una vez que el Señor había resucitado, sopló dentro de ellos el Espíritu Santo. Los tres están morando dentro de los creyentes. Si bien es verdad que el Padre mora en el cielo, que el Señor Jesús ascendió de manera visible delante de sus discípulos, y que el Espíritu Santo es los 7 Espíritus de Dios, que como las 7 lámparas arden delante del trono de Dios, también es cierto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de nosotros, y esto es un hecho muy elevado, pero cierto. Nosotros tenemos la bienaventuranza, la dicha, el privilegio de que el Dios hermoso, maravilloso, santo y único mora en nuestro espíritu. Y no solamente los tres moran en nosotros, sino que nosotros moramos en Él. Este es el genuino bautismo en el Espíritu Santo. La palabra bautismo se traduce de la palabra griega baptizón y quiere decir estar debajo de, estar cubierto por, estar dentro de. Por eso el Señor, una vez resucitado, les dijo a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. El Señor comisionó a sus discípulos para que fueran a las naciones y de entre ellas ganaran discípulos, y que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dicen el nombre, la preposición en griego es eis, que quiere decir dentro de. Luego una traducción literal de la frase sería: bautizándolos para dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observemos un detalle que hay en esta frase. ¿Cuántos nombres hay aquí? Usted responderá rápidamente que hay 3, el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo, pero no es así. La frase dice en el nombre, mostrando que hay un solo nombre. Otra vez llegamos a la verdad de que Dios es 3 y es solamente uno, e insistimos para que no trate de entenderlo, solamente disfrútelo. Llegará el día en que entenderemos todos los misterios, cuando nuestra alma haya sido completamente transformada y nuestro cuerpo sea transfigurado. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Concluimos que en el mandato de hacer discípulos y de bautizarlos hay solamente un nombre, y ese único nombre es el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo el día de Pentecostés dijo por boca de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Aquí Pedro no dice en el nombre ni en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. De estos 2 versículos se ha formado una gran controversia teológica. Los trinitarios dicen que Pedro estaba equivocado, que solamente debemos atender a las palabras del Señor Jesús y que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los unitarios pelean que la verdad está en Pedro y que se debe bautizar solamente en el nombre del Señor Jesús, y los 2 grupos se ubican cada uno en una orilla y sus posiciones son irreconciliables. Entre los trinitarios hay genuinos hijos de Dios, y no estamos afirmando que sus organizaciones agradan al Señor
sino que entre ellos hay genuinos hijos de Dios. Y lo mismo ocurre en los unitarios. Ahí hay hermanos que han sido redimidos por el Señor y que son hijos legítimos de Dios. El problema está en que los hermanos no han sido enseñados a guardar la unidad del Espíritu y a vivir vinculados por la paz que el Espíritu da, sino que los dirigentes engañados por Satanás los han mal enseñado a guardar la unidad de la doctrina, la unidad de la organización, y ninguna doctrina ni ninguna organización puede lograr la unidad entre los hijos de Dios sino el Espíritu. Cualquiera que sea el bando donde usted se encuentre, vuelva hacia el Espíritu, a la única comunión que el Señor acepta, que es la del Hijo Jesucristo nuestro Señor, y permita que Él les revele las verdades que usted necesita para ser verdaderamente libres. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Amable lector, en Hechos no fue Pedro quien habló, ni quien se inventó una doctrina, fue el Espíritu Santo quien tomó a los 12 que se pusieron de pie, y especialmente a Pedro, para hablar a la multitud que estaba allí congregada, y en el Espíritu no hay contradicción. Tanto en Mateo 28:19 como en Hechos 2:38 fue el Espíritu Santo quien habló, y nadie distinto al Espíritu Santo, que es el Dios Tres-Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando usted toca al Padre, toca al Dios completo. Cuando usted se relaciona con el Hijo, el Señor Jesús, usted se relaciona con el Dios Tres-Uno, y cuando usted va al Espíritu, no va a un tercio de Dios, sino al Dios completo. Creyendo haber logrado aclarar un poco de esta confusión que las mentes no puestas en el Espíritu han traído a los hermanos, podemos proseguir para dilucidar el don de diversos géneros de lenguas, del cual habla 1 Corintios 12, versículo 10. Debemos entonces remontarnos a la primera vez que ocurrió este hecho en la iglesia, y fue el día de Pentecostés, el día que la iglesia fue introducida en la tierra. Al considerar Hechos 2, el versículo 1 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Los 120 discípulos que estaban en el aposento alto en Jerusalén estaban unánimes y juntos. La palabra unánime quiere decir un ánima, una sola alma. Los hermanos habían llegado a ser de una sola alma, pero no alcanzaron la unanimidad porque se habían puesto de acuerdo firmando un documento, ni porque habían nombrado un líder, apóstol, pastor o reverendo, sino porque ellos habían aprendido a ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 3. Es decir, cada uno de los 120 era cuidadoso en ser uno en su espíritu con el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, ellos estaban en la única comunión, la del Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1, versículo 9. Los hermanos no estaban en la comunión de Pedro, de Juan, de Mateo, de Santiago o de María, sino que estaban en la única comunión, la del Hijo Jesucristo nuestro Señor, porque Dios no nos ha llamado a ninguna otra comunión. Esta única comunión es igualmente la comunión de los apóstoles. El hecho de estar en esa comunión, que es lo mismo que guardar la unidad del Espíritu, les permitió ser unánimes, es decir, los 120 tenían el mismo pensamiento, el mismo hablar, los mismos deseos, el mismo sentir, se guiaban por la misma regla. Se cumplió el ruego que el Espíritu hace a los hijos de Dios por medio de Pablo en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estas son las manifestaciones de la unanimidad,
la cual es posible cuando los creyentes son diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Todos hablamos la misma cosa, y esa cosa no es nada diferente a la persona y la obra del Señor Jesús. Cuando hay unanimidad, no hay división, es decir, hay una única visión, la que da el Espíritu a cada creyente, y que es única porque el Espíritu es único. El prefijo di quiere decir dos. Luego la división se da cuando entre los hermanos no hay la única visión que da el Espíritu Santo, sino que cada uno tiene su propia visión salida de su mente carnal. La tercera manifestación de la unanimidad consiste en estar perfectamente unidos, sin fisuras, sin hendiduras, y se manifiesta en que todos los santos tienen el mismo pensamiento, el pensamiento del Espíritu, y el único parecer, igualmente el parecer del Espíritu. Tristemente, este no es el vivir de los cristianos contemporáneos. Cada uno tiene un hablar distinto, cada quien ve las cosas del Señor de manera distinta, cada quien tiene su propio pensamiento, cada uno desea las cosas a su gusto y los pareceres y sentires en todos son distintos. Todo esto es así porque los hermanos no han aprendido a vivir bajo la única comunión, la del Señor Jesucristo, sino que cada grupo vive bajo la comunión de su organización, de su líder y de sus doctrinas. Los hermanos no han sido enseñados y no han aprendido a ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu, y por eso la iglesia de hoy tiene tantas divisiones como organizaciones y hermanos existen. No era este el caso de los 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, sino que después de la resurrección del Señor, una vez él hubo soplado dentro de los discípulos del Espíritu Santo y los hubo preparado durante 40 días, ellos tuvieron la práctica de ser uno con el Espíritu durante los 10 días que permanecieron en el aposento alto, después de que el Señor ascendió. Y cuando llegó el día de Pentecostés, habían logrado la meta de ser unánimes y de permanecer juntos. Los 120 que estaban en el aposento alto estaban unánimes y juntos. Y cuando llegó el día de Pentecostés, porque aprovecharon los 10 días anteriores para llenar sus almas de las riquezas del Señor. Su preocupación y sus actividades de esos 10 días se limitaron a suplicar al Señor que llenara su mente, voluntad y emoción con las insondables riquezas de Cristo, y lo lograron. Por eso Dios pudo manifestar las maravillas que hizo ese día y los posteriores, porque tenía un grupo de discípulos que era totalmente uno en sus almas y que mantenían la unidad del Espíritu. En un ambiente así, el Espíritu tiene toda la libertad de hacer su voluntad, y es por eso que el relato de la palabra continúa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Estos 120 hermanos ahora están preparados y dispuestos para que el Señor haga su voluntad y se manifieste por medio de ellos. Estando allí, de repente, vino del cielo un estruendo parecido a un viento recio. Observe que el viento recio vino del cielo, no se origina en otra fuente distinta al trono de Dios. Ese viento llenó toda la casa donde los hermanos estaban sentados. Ellos no estaban ansiosos, no estaban de rodillas, no estaban gritando, estaban sentados, reposados en el Señor, disfrutando sus riquezas, esperando en Él. En esa actitud el Señor les repartió a cada uno lenguas como de fuego, y ahora sí comenzaron a hablar en otras lenguas, pero no hablaban cualquier cosa, sino lo que el Espíritu les daba que hablasen. En ellos se cumplió el clamor de Pablo a los Corintios, que habléis todos una misma cosa. Y ese hablar era el hablar del Espíritu. ¡Qué cosa más hermosa! Con cuánta facilidad el Señor se expresa cuando somos diligentes en ser uno con Él,
el llenar nuestra alma y nuestro corazón de sus riquezas y en ser unánimes. El Señor continúa su relato diciendo que en esos días vivían en Jerusalén judíos piadosos, que habían venido de distintas naciones que había en la tierra, y que cuando oyeron el estruendo se juntaron para ver qué había allí. Y al ver que los 120 hablaban en su propia lengua, se confundieron, pero en unos pocos minutos la confusión se tornó en asombro y admiración. Los judíos reunidos allí habían venido de regiones donde se hablaban por lo menos 15 distintos idiomas y dialectos. Podemos compararlo a un eventual suceso en el que en alguna plaza de una ciudad de la tierra se reuniesen franceses, alemanes, colombianos, canadienses, polacos, italianos, suecos, brasileños, daneses, estadounidenses, holandeses, ingleses, y un grupo de hermanos comenzara a hablar en la lengua de cada una de estas personas. Lógicamente el hecho los atraería poderosamente. Pero aquel no era un hablar humano, sino era divino, de las cosas divinas. Y era así porque era el Espíritu quien hablaba mediante cada uno de ellos. Él hablaba las maravillas de Dios. ¿Cómo, pues, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2 versículos 8 y 11. Ese hablar no tenía por contenido cualquier tema, sino que ellos hablaban las maravillas de Dios. Este es un genuino don de diversos géneros de lenguas, que nada tiene que ver con el hablar en lenguas que tienen muchos grupos cristianos contemporáneos, especialmente de corte pentecostal, en donde el hablar en lenguas se convierte en una gritería en la que nadie entiende qué están diciendo los que hablan tales lenguas. En esos hablares se cumple aquello que el Espíritu nos dice a través de Pablo en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 7 y 8. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si no hay claridad en lo que los santos hablan en lenguas, esas lenguas son inútiles, y podemos afirmar que no se originan en el Señor, porque Él no hace nada que no sea útil para la edificación de su cuerpo. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 1 Corintios 14, versículo 9. Este hablar al aire es propio de los grupos cristianos que insisten en esa lengua llena de confusión que hoy existe en su medio. El genuino don de hablar en diversos géneros de lenguas tiene una característica fundamental: tiene significado. De otra manera no es útil ni para quien habla esas lenguas ni para quien las oye. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. 1 Corintios 14, versículos 10 y 11. Generalmente esta actividad es aprovechada por Satanás para introducir su naturaleza mentirosa y engañar a los hermanos. Todo esto implica que el hablar en lenguas de los hermanos que estaban en el aposento alto debió ser un hablar muy ordenado, porque los que estaban presentes entendieron lo que el Espíritu hablaba en la lengua de cada uno. No era nada parecido a la gritería que tienen los grupos que supuestamente practican este don en las reuniones, en donde es imposible entender lo que hablan en lenguas raras y nunca se puede saber si es el Señor quien está hablando, lo cual es improbable, o si es el enemigo usando el alma de las personas presentes para engañar y mentir. Tampoco tiene que ver el hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo, como afirman los grupos pentecostales, porque aunque la Biblia afirma que todos fueron llenos del Espíritu Santo, no dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículo 4. Tal vez algunos de los 120, tal vez 15 o 17, fueron usados por el Espíritu para hablar los distintos idiomas y dialectos de los judíos que estaban allí, de distintas nacionalidades y procedencias. Esto es verdad porque ellos entendieron lo que el Espíritu les hablaba. De otro lado, debemos entender en qué consistió la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y hemos visto que el griego es un idioma mucho más amplio que la mayoría de las lenguas modernas, y que en él distintas palabras solamente encuentran una palabra en nuestros idiomas, pero que tienen diferente significado. Cuando el Espíritu afirma que el viento que soplaba llenó la casa donde estaban sentados, la palabra griega es esplerosen, que quiere decir llenar por dentro, y es equivalente a lo ocurrido con los discípulos la noche de la resurrección, cuando el Señor sopló en ellos y recibieron en su espíritu al Espíritu Santo. En Pentecostés ellos ya estaban llenos interiormente del Señor, por eso soportaron 10 días orando juntos. Pero cuando la palabra afirma que todos fueron llenos del Espíritu Santo, la palabra que usa el original para llenos ahora es esplesteesai, que quiere decir llenar por fuera, investir, revestir. Como ellos ya estaban llenos interiormente del Espíritu Santo, ahora necesitaban tener un vestido exterior del Espíritu para llevar a cabo el encargo que el Señor les había dado. Podemos comparar estos dos aspectos de la llenura interior y exterior del Espíritu con un policía de tránsito. Para poder desempeñar esta función, el policía va a una academia donde es enseñado en todas las particularidades del policía y un día se gradúa como tal. Esto es similar a la llenura interior. Sin embargo, lo que manifiesta su autoridad frente a los conductores de vehículos es el uniforme de policía. Si una persona va conduciendo un automóvil y un policía sin uniforme le ordena que pare, el conductor no le obedecerá, porque pensará que es un delincuente a pesar de que es un policía. Pero si el policía está vestido con su uniforme de policía, todos los conductores reconocen su autoridad y le obedecen. El uniforme se asimila a ser llenados exteriormente, que fue lo que ocurrió con los 120 en Pentecostés. Para producir esta llenura fue el Señor que les pidió en Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos de poder desde lo alto. Otro ejemplo podemos verlo en el Señor Jesús. Cuando nació estaba lleno interiormente del Espíritu Santo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y cuando fue bautizado fue lleno exteriormente del Espíritu, investido por él para llevar a cabo la comisión encomendada por Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. Esto es lo que ocurre con una persona que recibe al Señor Jesús creyendo en su nombre. El Espíritu Santo lo llena interior y exteriormente, y ese es el bautismo en el Espíritu Santo, y no tiene nada que ver con hablar diversos géneros de lenguas. Cuando una persona recibe al Señor es automáticamente bautizada por el Espíritu, y para dar testimonio delante de los hombres, de los ángeles y aún de Satanás, esa persona se bautiza en agua como testimonio exterior de una realidad que ha ocurrido en su interior. Las lenguas, una señal para los incrédulos y no para los creyentes. De otro lado, las lenguas tienen otra función específica, ser señal para los incrédulos, no para los creyentes. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. 1 Corintios 14, versículo 22. Y esta verdad es confirmada por lo ocurrido en Hechos 2. La fiesta de Pentecostés era la segunda de las grandes fiestas que los israelitas, por mandato del Señor, debían celebrar todos los años.
El Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua y era una fiesta donde se traían los primeros frutos de la cosecha y se comían 2 panes con levadura, distinto a la fiesta de la Pascua, donde durante 7 días debían comer pan sin levadura. Estos 2 panes se refieren a la entrada al reino de Dios de judíos y gentiles. La levadura se refiere a cosas negativas, entre ellos el pecado, y el Señor, en su misericordia, incluyó en su plan a judíos y a gentiles, sin importar su condición de pecadores. A esa fiesta, como era lógico, habían venido judíos de todas las naciones bajo el cielo, es decir, judíos de nacimiento y judíos por conversión que no vivían en Jerusalén. En ese tiempo, sin duda, el tema de moda era la muerte en la cruz del Señor Jesús y su resurrección, lo cual quiere decir que debía haber mucha expectativa entre los asistentes a la fiesta. Pero los judíos no iban a creer en un hombre que hacía 50 días había sido condenado a morir crucificado. De acuerdo con la Biblia, la muerte en la cruz se daba a los criminales malditos y era tan abominable para los judíos que ellos no tenían autoridad para condenar a nadie a morir crucificado. Y por eso los principales de los judíos acudieron a Poncio Pilatos, porque los romanos, que era el imperio dominante de la época, sí usaba esa clase de suplicio. En el pueblo de Israel no se hablaba de alguien que hubiese sido crucificado, porque ser colgado en un madero era una maldición. Entonces ellos tenían la firme convicción de que si Jesús había sido condenado a muerte por medio de la crucifixión, ese hombre debía ser maldito por Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3, versículo 13. Y no había ninguna posibilidad de que creyeran en un hombre que según la ley era maldito. Esta es la razón por la cual el Espíritu tomó a algunos de los 120 que estaban en el aposento alto y habló por medio de ellos en los distintos idiomas que hablaban los judíos incrédulos allí presentes, y eso los llevó a creer y a arrepentirse y a recibir al Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, versículos 37 al 38. A consecuencia de este hecho, los judíos creyeron, y más de 3,000 personas fueron añadidas por el Señor a la iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, versículo 41. Como conclusión, un grupo que requiere que haya hablar en lenguas está conformado por incrédulos. Los creyentes no necesitan anhelar este don, a menos que el Señor necesite hablar a incrédulos, y no hay en el lugar alguien que pueda hablarles en su propia lengua. Por esto necesitamos ver el siguiente don, que se complementa con el de diversos géneros de lenguas. Interpretación de lenguas. Es el último de los dones que el Espíritu Santo reparte a cada uno de los santos, como Él quiere, y forman una sola entidad con el de diversos géneros de lenguas. Para que en la iglesia se haga todo decentemente y en orden, el Espíritu desea que cuando haya un hablar en diversos géneros de lenguas, a la vez haya hermanos que sean usados por el Señor para interpretar los misterios que está hablando el Espíritu. Cuando la iglesia se reúne en un lugar, no se debe impedir el hablar en lenguas, pero se debe tener cuidado porque muchas veces el hablar en lenguas procede de la emoción de quien la habla y no de la comunión del Espíritu Santo con el espíritu del hablante. Por eso, el Señor, con miras a poner orden en el asunto, dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
Primera a los Corintios, capítulo 14, versículos 27 y 28. De tajo, el Espíritu aquí descarta el desorden que hacen muchos grupos cristianos donde hablan en lenguas, y ese hablar se convierte en una gritería que nadie puede entender y que Satanás aprovecha para introducir encubiertamente sus mentiras. Observe bien lo que dice la palabra. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Se requiere ser cuidadoso para que todo en la reunión tenga el orden que agrada al Señor. En una reunión donde el Espíritu preside, no debe haber más de 3 que hablen en esas lenguas, y deben hacerlo por turno, es decir, uno después de otro, y no todos a la vez. Asimismo, para que el hablar en diversos géneros de lengua sea genuino, debe haber un hermano que interprete, y uno interprete, y esa interpretación debe ser examinada y aprobada por la unción que mora en cada uno de los participantes en la reunión, para corroborar que efectivamente sea del Espíritu, o para rechazarlo si la fuente de ese hablar no es el Señor. Si no hay intérprete, los hablantes en lenguas deben callar y hablar bajito para ellos y para el Señor. Unas lenguas genuinas que son apropiadamente interpretadas son de mucho beneficio para la Iglesia y también para los incrédulos que eventualmente estén en la reunión de los santos. Un hablar en lenguas genuino que es interpretado se convierte en una profecía que juzga y convence a los incrédulos y los llevará a creer en el Señor. Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Primero a los Corintios 14, versículos 23 al 25. El hablar en lenguas genuinas, en primer lugar, es ordenado, por turno y con intérprete. En segundo lugar, no debe ser motivo de escándalo ni de confusión para quien tiene un primer contacto con los hermanos. Muchos que vienen por primera vez a una reunión donde todos gritan en lenguas para hacerse notar, consideran que es una reunión de locos y generalmente se van para nunca volver. Pablo afirma que él hablaba en lenguas más que todos los hermanos, pero que cuando se reunía prefería hablar 5 palabras que fueran comprensibles y que edificaran a quienes lo oían, que 10,000 palabras en lenguas que nadie podía entender y que no contribuían a la edificación de los hermanos. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Primero a los Corintios capítulo 14 versículos 18 y 19. El Señor desea que en una reunión de la iglesia todo lo que se hable sea comprensible para que todos aprendan y todos sean edificados, lo cual no se da con un hablar en lenguas cuando no hay quien las interprete. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primero a los Corintios 14 versículo 2. Si bien la persona que ora en lenguas se edifica a sí mismo, y esto es verdad si las lenguas son genuinas, las personas que lo oyen no ganan nada y no tienen cómo ser uno con ese hablar ni cómo beneficiarse del hablar. Se puede orar en lenguas, pero cuando oramos junto con otras personas, debemos tener claridad de que nuestra oración no es de nuestra exclusividad, sino que afecta a quienes se encuentran con nosotros. Por eso, además de orar con el Espíritu, debemos hacerlo también con el entendimiento. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primero a los Corintios capítulo 14 versículo 15.
El deseo del Señor es que de esa oración no solo participe quien la realiza, sino que todo el cuerpo sea beneficiado con ella, por medio de entender las palabras que son emitidas. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 1 Corintios 16, versículo 17. El deseo del Señor en toda reunión de la iglesia, no importa el lugar donde ésta se dé, es que todos los hermanos sean edificados, incluso aquellas personas que vienen a la reunión por primera vez. No debe usarse el don de lenguas como una oportunidad para mostrarse y ser importante ante los demás, sino que debe hacerse todo para el Señor, en orden, decentemente y con miras a agradarlo, y a que todos los miembros del cuerpo se satisfagan en el Señor y sean edificados. Esperamos que estas palabras aclaratorias nos ayuden a entender los distintos dones que el Espíritu reparte a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, para que todos obtengan provecho de ellos, para que sean usados conforme al Espíritu, y no permitamos ningún abuso ni desviación de parte de Satanás, y para que, entendiendo el uso y la función de estos dones, podamos entender la parábola de los talentos de la cual estamos hablando. Teniendo claridad de que los dones son las cosas que hace el Espíritu, repartiendo a cada miembro como Él quiere, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, 1 Corintios 12, 11, no podemos avanzar sin antes hablar de las otras cosas que el Señor da a la iglesia para que desarrollemos esos talentos que el Señor nos dio a cada uno de sus hijos, para que los desenvolvamos y alcancemos su estatura. Debemos entender que en la parábola de los talentos, el Señor, antes de irse, aunque también se quedó en nuestro espíritu, repartió dones a cada uno según su capacidad. Así lo confirma 1 Corintios 12, versículo 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Téngase bien claro que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no es un grupo particular o especial de creyentes, sino que ese cuerpo está integrado por todos los hijos de Dios, aquellos que el Padre ha dado al Hijo y que el Hijo ha recibido por medio de la regeneración, entrando en ellos y constituyéndolos en hijos de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6, versículos 44 y 65. Venir a Jesús y ser parte de su cuerpo es un asunto de elección del Padre y no de nosotros. Todos aquellos que el Padre ha traído al Hijo conforman el único cuerpo que, junto con el Señor Jesús como la cabeza, viene a ser el Cristo. Algunos maestros estudiosos de la Biblia hablan de Cristo y la Iglesia, y de manera muy sutil dan a entender que son dos entidades separadas y distintas, porque pretenden que su grupo es la única iglesia y que los demás hermanos, los que no están con ellos y que no siguen sus enseñanzas, no son miembros del cuerpo. Este punto de vista no se ajusta a la palabra, porque ella es tajante al afirmar que todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, y esos muchos miembros, junto con la cabeza, el Señor Jesús, son el Cristo. El versículo 13 aclara aún más el panorama al afirmar que todos fuimos bautizados, introducidos dentro de un mismo cuerpo, sin importar la condición de esclavitud o de libertad, ni tampoco la raza a la cual se pertenece, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y además a todos se nos ha hecho participantes de ese espíritu que es único,
y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Si usted es cuidadoso al leer, meditar y orar la palabra, notará que el bautismo en el Espíritu no tiene nada que ver con hablar o no hablar en lengua desconocida, sino que el bautismo del Espíritu tiene que ver primero con la elección que el Padre hizo con respecto a nosotros. Segundo, con el hecho de habernos traído a Jesús. Tercero, con la fe que Él nos dio para creer y recibir al Señor. Y cuarto, que fuimos introducidos dentro del único cuerpo por medio del Espíritu, del cual bebemos permanentemente en la medida que nos disponemos a hacerlo. Retomando el tema central de este capítulo, que es la parábola de los talentos, de Mateo 25, 14 al 30, encontramos que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 14. El Señor Jesús nos entregó todos sus bienes, todas sus riquezas, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene y todo lo que Él ha logrado por medio de su obra de redención, que incluye su encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización, glorificación y descenso para bautizarnos dentro del Espíritu Santo. Todo es nuestro. Todo nos ha sido entregado en mayor o menor grado de acuerdo con nuestra capacidad. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Mateo 25, versículo 15. Si bien es cierto que hace un poco menos de 2000 años Él ascendió para ser entronizado a la diestra del Padre, es igualmente cierto que como el Espíritu está dentro de nosotros, procurando nuestra disposición para multiplicar sus bienes. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Versículos 16 y 17. Qué equivocadas son las interpretaciones que tiene el cristianismo respecto de estos 2 versículos. Están convencidos que multiplicar los talentos es hacer obras para Dios, especialmente en el asunto de predicar el Evangelio, porque limitan esta actividad a ganar adeptos para su grupo, para que su grupo crezca y se convierta en multitud. Recordemos que el Señor no desea de nosotros ninguna obra, sino que quiere que nos dispongamos para que Él pueda hacer sus obras en nosotros. En otras palabras, desea que andemos en las obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Observe que las obras son preparadas de antemano por Dios y no por los hombres. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. 1 Corintios 12, versículo 11. Negociar los 5, los 2 o un talento y ganar otro tanto es simplemente caminar en esas obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Es decir, vivir y andar por el Espíritu. De esta manera el Señor crece en nosotros y va saturando poco a poco nuestra alma, hasta que logramos los 4 elementos de que habla Efesios 4:13. Llegar a la unidad de la fe, alcanzar el pleno conocimiento del Hijo de Dios, ser el hombre de plena madurez que produce frutos permanentemente para el disfrute del Señor, y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es multiplicar los talentos. Sin embargo, debido a la naturaleza caída y ambiciosa de los creyentes que no buscan madurar en el Señor, los que tienen un solo talento se llenan de inconformismo y lo entierran. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Mateo 25, versículo 18. A esto se refiere 1 Corintios 12, 15 al 16. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. En el cristianismo contemporáneo hay 2 tendencias extremas que no son nada saludables para la vida del cuerpo. Una consiste en un complejo de inferioridad que la mayoría de los hermanos, al comparar su función con la de otros miembros
y creer que es menos valiosa. Los hermanos creen que ser pie es inferior a ser mano y menosprecian el valor que el Señor les da como miembros del cuerpo, o que ser oreja es inferior a ser ojo y tratan de excluirse del cuerpo. La otra tendencia es la de creer que en el cuerpo hay miembros superiores e inferiores, miembros más y menos importantes, y la mayoría se sienten inferiores y menos importantes y dedican su vida de creyentes a seguir ciegamente a hombres que se convierten en, entre comillas, sus líderes, pero no siguen al Señor, que es el único líder, la cabeza de la iglesia y que guía a todos los miembros del cuerpo a través de la unción que han recibido y que mora en ellos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2:27. En esto consiste cavar en la tierra y enterrar el talento, no desempeñar la función que el Señor le ha asignado a cada uno como miembro de su cuerpo y permitir que sean otros los que hacen las cosas por el creyente que anula su talento. A esta terrible parálisis del cuerpo contribuyen los líderes ambiciosos, que no ayudan a todos los miembros a funcionar y además de no ayudarlos, se lo impiden. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 1 Corintios 12, versículo 17. En los grupos cristianos de la denominación que sean, todo se hace en función de un líder, que consciente o inconscientemente se considera que es todo el cuerpo. Ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia algunos hermanos a quienes el Señor les ha dado revelaciones y visiones genuinas, pero la gran mayoría de esos hermanos, con contadas excepciones, han conformado con esas visiones y revelaciones organizaciones excluyentes, considerando que su organización es la única que el Señor acepta y que todos aquellos que están fuera de ella están excluidos y no pueden agradar a Dios. Debido a eso, los congregados deifican a los líderes y los convierten en sus ídolos, desplazando al Señor a un segundo lugar. Este es un pecado muy grande del que los creyentes contemporáneos necesitan arrepentirse. Pero no es así como piensa el Señor, como ha planeado sus negocios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. 1 Corintios 12:18. El Señor es quien distribuye las distintas funciones del cuerpo como Él quiere, porque el cuerpo es de su propiedad, no de una organización particular. Él es la cabeza del cuerpo y no es un líder particular. Él es soberano para poner los miembros en el cuerpo como a Él le place, y nosotros, los creyentes, debemos someternos a ese arreglo que es conforme a su voluntad. El cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo, así como el cuerpo humano, no puede ser un solo miembro. En otras palabras, en el cuerpo todos los miembros deben funcionar en la medida que Dios les ha dado. Pero no es esto lo que ocurre en el cristianismo contemporáneo degradado, porque allí es el pastor, el reverendo, el, entre comillas, apóstol, quien ordena, decide y hace todas las cosas. Los hermanos no pueden hacer nada si primero no se consulta con el líder, porque si el Espíritu le muestra algo, pero no es aprobado por el, entre comillas, jefe, inmediatamente es acusado de rebeldía, puesto en disciplina, y si no la acepta, es expulsado, satanizado y excomulgado del grupo. Al Señor no le es permitido decidir nada, solamente el líder tiene la palabra. El Señor ha sido expulsado de ese grupo. Esta es la iglesia contemporánea que corresponde a la situación de la Odisea. No obstante, el Señor, por el inmenso amor que tiene por sus hijos, les dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Los miembros del cuerpo no se excluyen.
El cuerpo tiene muchos miembros y todos son distintos y tienen una función diferente, pero a pesar de ser muchos miembros, todos ellos forman un solo cuerpo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 1 Corintios 12, 19 y 20. Y bajo ninguna circunstancia pueden excluirse. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. 1 Corintios 12, 21. Cada uno de los hijos de Dios hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo según la voluntad de Dios, y nadie puede excluirnos, ni usurpar nuestra función, ni impedirnos desarrollar nuestros talentos para multiplicarlos, de tal manera que cuando el Señor venga y nos pida cuentas, podamos entregarle su capital, con todos los rendimientos que Él ha ganado durante nuestra vida en la tierra. Entienda, querido hermano, que usted es miembro del cuerpo de Cristo, y la función que el Señor le ha dado es honrosa, y que usted debe honrar al Señor disponiéndose para que Él trabaje y multiplique sus talentos. Nadie puede excluirlo del cuerpo, nadie puede impedir que la vida divina que el Señor le ha dado fluya y se multiplica. Nadie puede impedir que la palabra del Señor corra a través suyo y lo limpie para que usted pueda dar frutos para el disfrute del Señor. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, versículos 2 y 3. Sin embargo, si ustedes de aquellos santos que no dan fruto, si en usted el Señor no encuentra nada que pueda disfrutar cada día, es decir, si ustedes de aquellos hermanos que consideran que el Señor se equivocó al ponerlo en el lugar del cuerpo que lo puso y en darle la función que le dio, y por esa causa cava en la tierra y entierra su talento, está propenso a ser quitado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Juan capítulo 15, versículo 2. Ser quitado quiere decir que no hay posibilidad de permanecer en el Señor. Es decir, no se puede vivir y andar por el Espíritu, y en ese caso, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15, versículo 6. Los miembros del cuerpo se ayudan entre sí. Como en el cuerpo humano, en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, no hay un solo miembro innecesario, sino que cada uno es indispensable con relación a los demás. Todos son indispensables. Todos están puestos por el Señor para ayudarse mutuamente y no para despreciarse ni para excluirse. A veces un hermano se cree que es el miembro más débil del cuerpo por su condición, pero a ese miembro débil el Señor le dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 1 Corintios 12, 22. Una ilustración que puede ayudarnos mucho es comparar algunos miembros entre sí. Por ejemplo, el dedo meñique con el muslo. El primero es tan pequeño, aparentemente débil e insignificante, pero cuántas cosas hermosas y refinadas pueden hacerse con ese pequeño dedo. ¿Quién podría ejecutar una hermosa melodía en un instrumento musical si faltase el dedo meñique de alguna de sus manos? El muslo, con todo y tener el hueso más grande del cuerpo y gran cantidad de poderosos músculos, no puede desempeñar la función del pequeño meñique. Si bien el muslo tiene capacidad de desarrollar trabajos tan pesados con los que el meñique sería aplastado, los dos son tan necesarios e importantes para el cuerpo humano que el faltar uno cualquiera de ellos no sería posible vivir una vida completa. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, todos los miembros, por insignificantes y débiles que parezcan, son necesarios e imprescindibles. Y con el funcionamiento de ellos, el cuerpo es armonioso y Dios es plenamente satisfecho y glorificado. En la mente natural caída se hace discriminación de algunos miembros, porque otros miembros los consideran indignos e indecorosos.
Pero ese no es el pensamiento del Señor con respecto a los miembros del cuerpo. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 1 Corintios 12, versículo 23. Si Dios nos ve directamente, nos encuentra desnudos, indignos e indecorosos. Pero cuando el Señor nos ve en Cristo, en su cuerpo, nos encuentra dignos, decorosos y hermosos. Pero si no estamos llenos de Cristo, si no le permitimos al Señor que nos vista de Él, estamos desnudos delante de Dios. Por eso el Señor aconseja a quienes vivimos la última etapa de la iglesia: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 3:18. Como miembros del cuerpo debemos ayudarnos mutuamente a vestirnos de Cristo. En la medida que nos suplimos a Cristo solidariamente, nos vestimos de Él, y esto es vestirnos dignamente. No se trata aquí de tapar el pecado de los hermanos, como muchos acostumbran, sino en suplirnos unos a otros del Cristo que diariamente disfrutamos, para que ningún miembro del cuerpo manifieste su desnudez espiritual, cometiendo actos pecaminosos que lo avergüencen y avergüencen al Señor. Si un hermano comete alguna falta, debemos ayudarlo amonestándole con amor, teniendo cuidado de no ser tentados a cometer las mismas faltas. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Pero a la vez debemos ser cuidadosos de no participar en pecados ajenos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. 1 Timoteo 5, versículo 22. Igualmente, como hijos de Dios que hemos de entrar en el reino de los cielos, debemos ser cuidadosos en cuanto a los pecados que son de muerte y los que no son de muerte. Porque cuando alguien cae en los primeros, seguramente ha sido excluido del reino de los cielos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. El hecho de que el Señor haya dado a unos 5 talentos y a otros 2 y a otros 1, con ello no estableció ninguna jerarquía en la iglesia, ni hizo a unos miembros más importantes y a otros menos, sino que Él sabe qué responsabilidad puede soportar cada quien en el cuerpo, e igualmente sabe que en la medida en que cada creyente negocie con sus talentos, puede multiplicarlos. Tal vez el hermano que recibió un talento considere que el Señor le dio menos honor, que tiene menos importancia en el cuerpo que aquellos hermanos que recibieron 5 y 2 talentos. Pero el Señor en ningún momento piensa así, sino que por el contrario, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios mezcló juntamente el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. 1 Corintios 15, 24, tomado del griego. Para Dios no hay en el cuerpo miembros más o menos importantes, sino que nos mezcló a todos sus hijos y estableció un equilibrio entre todos, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 1 Corintios 12, versículo 26. La palabra preocupar quiere decir ocuparse de antemano. Cuando vivimos la realidad del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros estamos preocupados por el crecimiento de cada hermano y trabajamos en oración y en la enseñanza, supliéndonos unos a otros con las riquezas del Espíritu, para que ninguno entierre sus dones, sino que todos los santos los multipliquen y en la venida del Señor todos tengan que presentarle. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3, versículo 16. No se trata de una competencia cualquiera, donde el que llega primero es el vencedor, sino que el Señor desea que todos alcancemos la meta de ser vencedores. La realidad de la vida del cuerpo implica que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12, versículo 26. El sufrimiento, el dolor y la lucha de un santo deben afectar y conmover todo el cuerpo, y asimismo la honra y la alegría de un miembro del cuerpo deben ser motivo de alegría para todos los santos. En este aspecto no hay duda de que falta casi todo. La preocupación de los líderes cristianos se centra en que los feligreses asistan al culto el domingo o a las reuniones de la cruzada que organizan periódicamente, pero no hay una genuina preocupación por el crecimiento y el bienestar espiritual de las ovejas que dicen pastorear. Por su parte, los feligreses están preocupados porque el Señor cubra sus necesidades, y siendo así no hay otro motivo de preocupación, aunque el hermano que se sienta a su lado haya enterrado su don y esté propenso a ser excluido del reino de los cielos. Las funciones en el cuerpo. Todos aquellos que hemos creído en el Señor, que lo hemos recibido, que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo y somos miembros de su cuerpo. En esto no debemos tener la menor duda. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. 1 Corintios 12, versículo 27. Todos los hijos de Dios hacemos parte del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros en particular somos miembros de su cuerpo. No podemos equivocarnos tratando de excluir a algún hermano del cuerpo de Cristo, sin importar dónde esté o con quién se reúne, ni tampoco podemos errar tratando de incluir a alguno que el Señor no haya escogido y traído a su cuerpo. La iglesia no es un cuerpo deforme ni desordenado, sino que al igual que el cuerpo humano, cada uno tiene una función de acuerdo con los talentos que el Señor le ha dado. Y esas diferentes funciones hacen que el cuerpo sea ordenado y sumamente armonioso. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 1 Corintios 12, 28. Dios ordenó el cuerpo como Él quiso. No tiene nada que ver con los nombramientos que hacen las organizaciones cristianas. Es muy común ver hoy a algunos predicadores en televisión y oírlos en radio exaltando sus títulos de apóstol, profeta, evangelista internacional, reverendo, presbítero, pastor y otros. Casi siempre esos títulos son autoimpuestos por la persona que se jacta de tener una u otra función o son otorgados por la organización a la que pertenecen, pero no han sido funciones constituidas por el Señor, como lo dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4, versículo 11. La palabra dice que ha sido el Señor quien puso a unos en la iglesia como apóstoles, a otros como profetas, a otros como hacedores de milagros, a otros como aquellos que sanan, a otros como ayudantes de los hermanos, a otros como administradores y a otros como los que hablan lenguas y como intérpretes de lenguas. Pero estas funciones no implican jerarquización ni un orden de importancia, porque ya el Señor nos ha mostrado que en el cuerpo no hay miembros que sean más importantes que otros, sino que cada miembro se distingue porque tiene una función específica. Tampoco estas funciones implican liderazgo y sumisión, como exigen los líderes del cristianismo contemporáneo, sino que se debe tener claridad de que el líder y la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús y nadie más. Y los creyentes debemos sujetarnos, someternos y obedecer solo a Él. Los apóstoles, los profetas, los hacedores de milagros,
los ministradores de sanidades, los ayudantes, los administradores, los que tienen don de lenguas, los hermanos, son hermanos nada más, que ejercen sus funciones dependiendo de la cabeza. Ellos no son hermanos especiales que tienen alguna autoridad para enseñorearse de los demás hermanos y someterlos a sus caprichos y a sus puntos de vista. Si todos los santos viésemos y entendiésemos esta realidad, se acabaría el gran problema de división, porque la única cabeza sería el Espíritu, y todos nos someteríamos a Él y seríamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Todos los santos pueden y deben ejercer las funciones que el Señor ha establecido en la Iglesia. Por eso el Señor pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 1 Corintios 12, versículos 29 al 30. Si el Señor pregunta, es porque todos los miembros en la iglesia pueden tener todos y cualquiera de los dones, a menos que un hermano haya decidido enterrar su talento. En otras palabras, un hermano de un talento puede ejercer la función de apóstol, puede ser profeta, puede ser maestro, puede hacer milagros, puede ministrar sanidades, puede hablar en lenguas y puede interpretarlas, lo mismo que uno que tiene 2 u otro que tiene 5 talentos, porque el don no es propiedad del hermano, sino es el Espíritu quien opera en él como quiere y cuando quiere. En la iglesia todos los santos deben anhelar el ejercicio de los dones, pero el Señor nos muestra un camino más excelente, el amor, que es tratado en el capítulo 13 de 1 Corintios. Sobre el amor solo queremos decir de manera sucinta que este no es solamente un sentimiento, sino que es la expresión de la vida de Dios a través de nosotros, porque Dios es amor. Podemos amar verdaderamente cuando estamos saturados de la vida de Dios, y esa vida transborda desde nuestro vaso para llenar a otros vasos. Ese es el amor que cumple todas las consideraciones de 1 Corintios capítulo 13. Agradecemos al Señor por habernos aclarado el contenido de 1 Corintios 12. Esperamos que usted, querido lector, oyente y hermano, tenga ahora una luz un poco más clara acerca de estos asuntos, y así podamos ganar toda la luz que el Señor quiere darnos por medio de la parábola de los talentos, que tiene que ver con el reino de los cielos. Volvamos entonces a ella y sigamos disfrutando de todas las riquezas que el Señor quiere mostrarnos. Cuando el Señor se fue lejos y dio a cada uno de sus siervos talentos en cantidades distintas, tenía un objetivo bien claro: pedirles cuentas a su regreso. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mateo 25, versículo 19. Ha pasado un buen tiempo desde que el Señor ascendió y la mayoría de su pueblo ha olvidado su regreso. Pero el Señor regresará y su venida está más cercana de lo que muchos creen. Y todos tendremos que ir a su presencia para rendirle cuentas de los talentos que Él nos entregó. El día de entrega de esas cuentas no es nada distinto al tribunal de Cristo, que el Señor establecerá en los aires hacia el final de la gran tribulación, cuando los que estén muertos serán resucitados y los que estén vivos serán transformados para subir a los aires, para ser juzgados de acuerdo con las obras que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 2 Corintios 5, versículo 10 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 17. Una vez que todos estos hechos ocurran, cada uno de nosotros los creyentes debemos presentarnos delante de Él para arreglar cuentas y saber si estamos preparados para entrar o no en el reino de los cielos.
Los siervos que en la parábola hacía mucho tiempo habían recibido los talentos, fueron llegando uno a uno. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ello. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, versículos 20 al 23. Los que habían recibido 2 y 5 talentos negociaron con ellos y los duplicaron. No debe entenderse la multiplicación de los talentos como haber hecho obras para el Señor, sino en haber permitido que el Señor trabajara en nosotros con el fin de ser totalmente saturados de la vida y la naturaleza divinas. Estos hermanos son aquellos que alcanzaron los 4 puntos de los que habla Efesios 4:13, la unidad de la fe, que consiste en que el Señor ha crecido tanto en el alma y el corazón del creyente, al punto de que la fe subjetiva llegó a ser igual a la fe objetiva. Su creencia llegó a ser igual a todo lo que el Señor es. El segundo punto es que llegaron al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Así como un profesional en cualquier rama de la ciencia o de la tecnología conoce profundamente todas las cosas que tienen que ver con su profesión, los creyentes debemos anhelar conocer totalmente al Señor, porque entre más lo conocemos, más lo amamos, lo respetamos, lo seguimos y lo obedecemos. El tercer punto es llegar a ser un hombre de plena madurez. La madurez tiene que ver con producir frutos permanentemente para que el Señor pueda disfrutar de su trabajo en nosotros. El cuarto punto tiene que ver con crecer hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, seremos comparados con Él. Y solo aquellos que sean iguales a Él en estatura, en crecimiento en la vida divina, entrarán en el reino de los cielos. Estos son los siervos que habían recibido 5 y 2 talentos. Y fueron felicitados por el Señor porque habían sido fieles en lo poco. Y su Señor les dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No crea que recibir 5 o 2 talentos es una carga demasiado pesada o es una responsabilidad muy grande. El Señor dice que es poco y que debido a la fidelidad de los siervos, ahora sí Él los pondrá sobre mucho y están listos para entrar en el gozo sin igual del Señor. Es decir, estos son los vencedores que entrarán en el reino de los cielos. El Señor no demanda de sus siervos grandes cosas, sino solamente una: fidelidad. Es decir, Él desea de nosotros que aprendamos a vivir en el Espíritu y a mantenernos en su comunión. Este vivir, además de que no es difícil, es muy grato y placentero. Pero había otro siervo a quien el Señor le había dado una carga más pequeña, un talento. Pero su vivir fue bien distinto al de los 2 anteriores. Él, en lugar de trabajar el talento para multiplicarlo, fue y cavó en la tierra y lo enterró. Y cuando se presentó delante del Señor fue tan altivo que a cambio de humillarse y reconocer su carencia y su falta de fidelidad, le echó al Señor la culpa de su fracaso. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 25, versículos 24 y 25. Esta clase de creyente corresponde a aquellos hermanos que nunca buscan una comunión íntima con el Señor, que se conforman con el sermón semanal que les imparte el líder del grupo donde se reúnen,
pero que no se preocupan por tocar el espíritu, por buscar revelación y luz en la palabra. Son aquellos hermanos que no buscan la voluntad del Señor, que nunca tienen ningún fruto para que el Señor pueda disfrutar, que son indiferentes al hablar del Señor, que se llenan de religiosidad y de reglas exteriores, que siempre están propensos a la crítica, porque ésta se manifiesta claramente delante del Señor. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Son hermanos que viven una vida de continuo temor, que no pueden disfrutar el amor del Señor y que nunca llegan a ser perfeccionados. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4, versículo 18. Estos son hermanos a quienes se les pregunta que si el Señor viniera hoy, ¿qué sería de ellos? Y confiesan que serían derrotados porque les falta mucho crecimiento. Y si se les repite la pregunta dentro de 5 o 10 años, la respuesta es idéntica. Su vida espiritual no avanza. Procuran vivir por la visión que otros puedan tener, se amparan en liderazgos humanos y alegan que sus líderes son los siervos que el Señor ha puesto en la iglesia y que bajo su cobertura todo estará bien. Si usted observa la parábola con cuidado, se dará cuenta de que el Señor le pide cuentas a cada uno, que la rendición de cuentas es individual y no colectiva, que ningún creyente puede responder por otro, sino que personalmente cada uno estará cara a cara con el Señor, rindiendo cuentas de su vivir como creyente. La situación del siervo que recibió un talento y en lugar de abrirse al Señor para que Él lo trabajara y produjera frutos, es muy triste y dolorosa, porque inmediatamente viene la maldición del Señor. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Mateo 25, versículo 26. El Señor no discute con el siervo acerca de que él sea duro y que ciega donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, sino que lo trata de malo y negligente. Qué dura ha de ser esta palabra para quien tenga que recibirla en el tribunal de Cristo. Es una maldición que ha de taladrar el corazón hasta lo más profundo. El Señor, a cambio de justificarse frente a la acusación del siervo, le muestra lo que debió haber hecho con el talento que había recibido. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 27. Aquí el Señor muestra la necesidad que tenemos de vivir con y para el cuerpo como miembros de Él. No podemos crecer nosotros solos, necesitamos de la ayuda, el apoyo, la oración y la enseñanza de otros hermanos. La iglesia no es un archipiélago donde cada miembro es una isla separada e incomunicada de los demás miembros, sino que es un cuerpo donde todos nos ayudamos unos a otros, donde todos disfrutamos al Cristo que mora en nuestro espíritu. Por eso es tan importante no dejar de reunirnos y tener reuniones que sean espirituales, es decir, reuniones en las que nuestro espíritu tenga un encuentro con el Espíritu del Señor, en la que Él sea quien hace, habla, enseña, consuela, exhorta y disfrute. Tampoco se crea que por el hecho de ir a una reunión o más en la semana sea suficiente para crecer y madurar y para multiplicar los talentos. Si bien es verdad que bajo ninguna circunstancia debemos dejar de congregarnos, también lo es que si la reunión a la que usted asiste no es la reunión del Espíritu, tampoco hay ningún fruto. Las reuniones del cristianismo se reducen a un programa previamente establecido, donde hay unas pocas oraciones, generalmente salidas de la carne, no del espíritu. Igualmente se cantan algunos coros, himnos y canciones de muy bajo o ningún contenido espiritual, porque buscan agradar el alma de los asistentes sin tocar el espíritu. A continuación, si hay artistas cristianos, estos se presentan para ser aplaudidos, para aumentar su fama y para ser alabados. Después el pastor, reverendo, apóstol o con cualquier título hace un discurso a manera de sermón
donde supuestamente habla la palabra de Dios. Los asistentes a la reunión se emocionan hasta el éxtasis, gritan vítores, aplauden, admiran al predicador, y en ese estado de emoción, cuando todo el poder que hay en el alma de las personas se ha liberado, ocurren una cantidad de, entre comillas, milagros en los que no está el Señor, porque de ninguna manera lo glorifican, sino que los asistentes creen más en el predicador y lo encumbran en el pedestal de la fama. En un tipo de reunión así no hay ni 1 milímetro de edificación espiritual. Simplemente los asistentes se han emocionado en su alma, pero la vida del Señor no ha crecido nada en ellos. Recalcamos el hecho de que una reunión del Espíritu no es nada distinto al encuentro del Espíritu de los creyentes con el Espíritu de Dios. Cuando la reunión es de ese tipo, en ella el Espíritu es quien decide lo que se ha de hacer en cada momento, y no un hermano que se constituye en director o líder de la reunión. En esa reunión, tal vez el Espíritu desea orar y va tomando en orden a cada uno de los presentes y ora su carga. Tal vez el Espíritu desea disfrutar un himno que tenga una letra inspirada por el Espíritu, que revela los misterios de Dios, su persona y su plan. Los hermanos entonces hablan acerca del contenido del himno unos con otros, revelando los distintos puntos del mismo y manifestando las experiencias que hayan podido tener con respecto a él, y luego lo cantan 1 o 2 veces, según el Espíritu guíe. En esa reunión espiritual, si no es muy numerosa, lo cual es recomendable, el Espíritu puede trazar un tema bíblico que puede ser revelado a muchos de los hermanos presentes en la reunión, y en orden, uno por uno, va expresando la revelación que el Espíritu va dando para que los presentes sean enseñados, sean edificados, consolados y exhortados. En cada reunión espiritual el Señor se siembra a sí mismo como semilla a través de la palabra que revela por medio de los profetas, que en distinta medida son todos los que asisten a la reunión. Cada hermano durante la semana labora en esa palabra hasta producir una cosecha de las riquezas de Cristo, cosecha que se debe llegar a la siguiente reunión para que todos puedan comer de la comida espiritual exuberante que el Señor suministra a todos y cada uno de los santos. Este es un verdadero ejercicio de los dones, y esto lo hacen los hermanos que deciden no enterrar él o los talentos que el Señor les entregó, con el fin de que su vida de creyente produzca frutos a 100, a 60 y a 30 por uno. Mas el que fue sembrado en esta tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13, versículo 23. Las genuinas reuniones de la iglesia están tipificadas en el Antiguo Testamento por la fiesta de los tabernáculos, en la cual los israelitas llevaban los productos que habían obtenido del procesamiento de los frutos de la siega de la buena tierra. Durante 7 días ellos hacían enramadas y comían todo aquello que habían llevado para celebrar la fiesta. Si sabemos que la buena tierra representa a Cristo, la tierra de Canaán, a la que Dios había introducido su pueblo después de que había vagado por el desierto durante 40 años, y que la última y gran fiesta, la de los tabernáculos, tenía como ingrediente principal el disfrute de los productos de esa tierra, las reuniones genuinas del Espíritu son aquellas donde los creyentes disfrutan del Cristo maravilloso que cada uno ha disfrutado durante una semana, un día, un mes. Si lee cuidadosamente Levítico 23 del versículo 23 hasta el final del capítulo, encontrará que los israelitas no podían ir a la fiesta con las manos vacías, sino que debían llevar alguna parte de lo que habían obtenido de su trabajo en la tierra de Canaán. De la misma manera, los creyentes no vamos a la reunión con las manos vacías, sino que en nuestra vida diaria nos dedicamos a cultivar a Cristo, a disfrutar de sus insondables riquezas, y llevamos nuestro disfrute para que junto con los hermanos tengamos en cada reunión un banquete esplendoroso, donde el Señor y nosotros disfrutamos y donde el Señor y nosotros nos satisfacemos. Este es el ejercicio de los talentos,
Y si hacemos así, los multiplicaremos, y en la venida del Señor tendremos que presentarle y tendremos cómo gloriarnos y gozarnos en Él. Por eso, amable lector oyente, usted debe ejercitar los dones que el Espíritu Santo le ha dado, para que sus talentos no permanezcan enterrados. Si usted los entierra, tendrá que escuchar de la boca del Señor una frase que no es nada halagadora: siervo malo y negligente. Además, su talento le será quitado y entregado a quienes ganaron más talentos sobre los que el Señor les dio. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25, versículos 28 y 29. Y luego una sentencia que a ninguno le gustaría oír: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 30. El lector oyente podrá comprender con claridad que todos los siervos, tanto los que recibieron 5 talentos como el que recibió 2, y asimismo al que le fue dado un talento, son siervos del Señor, es decir, son hijos de Dios. Son personas regeneradas, nacidas de nuevo, y hacen parte del reino de Dios. Pero eso no les garantiza que puedan entrar en el reino de los cielos, porque solamente entrarán aquellos siervos que trabajaron sus talentos y los multiplicaron, y no así el siervo malo y negligente que prefirió cavar en la tierra para enterrar su talento. Si usted es un hijo de Dios que ha recibido un talento, no lo entierre, vuélvase al Señor para que Él lo trabaje en usted, y verá que en muy poco tiempo dejará de ser un talento para convertirse en 2, y luego en 4. Cuando el Señor venga, será felicitado por Él y puesto en el reino de los cielos para gobernar junto con Él. Ningún hermano de un talento deberá ser excluido del reino de los cielos. Depende de usted. Reiteramos que trabajar los talentos que el Espíritu nos suministra no tiene nada que ver con hacer obras para Dios, sino en permitir que Él trabaje sus obras en nosotros, aquellas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esperamos que usted tome en serio estas palabras, desentierre su talento, lo multiplique, y en la venida del Señor tenga que presentarle para que sea un vencedor y pueda entrar en el reino de los cielos. Hasta aquí este capítulo 9 del reino de Dios y el reino de los cielos. Esperamos, amado lector oyente, que usted disfrute esta palabra, que no la oiga solo una vez, sino que la oiga 1, 2, 3, 4 hasta que se constituya en la palabra que el Señor le revela. Asimismo, le invito a que nos dé un me gusta, a que haga un comentario y a que se suscriba. La suscripción le garantiza que siempre que subamos un nuevo hecho al canal, usted sea notificado. Igualmente, denle un clic a la campanita para que la notificación de las novedades del canal sea efectiva. Le invitamos a que haga un comentario. Es interesante leer los comentarios de los oyentes y de pronto tener alguna comunión sobre la palabra que estamos exponiendo. Igualmente quisiéramos que le diera un like, un dedito arriba, un me gusta. También lo invitamos a que comparta con sus familiares, con sus amigos esta palabra, porque en verdad es una palabra rica y elevada. Puede hacerlo enviándoles el link de cada uno de los capítulos, bien sea por WhatsApp o por cualquier otra de las redes sociales, por el correo electrónico, podría hacerlo usando el Facebook o cualquiera de las redes sociales que usted acostumbre usar. Envíeles el link a sus familiares. De la misma manera, quisiéramos que usted bajara a descargar estos vídeos y los guardara en su computador, los guardara en su celular. Así puede oírlos cuando y donde quiera y donde pueda y cuando pueda. De esta manera, bajándolos una vez, pues no tendrá que gastar sus datos. Puede bajarlos en el computador de su casa usando el internet que está pagando
y puede guardarlos y los escuche en el momento que usted desea y no tendrá que usar sus datos.